este viaje indómito, la verdad es nuestra meta. Indómitos, somos gritos en la noche, sin miedo a lo que rompes, somos la voz que brote. Indómitos, cada paso deja huella, en un mundo que se estrella, nuestra fe no se atropella. El eco de nuestras voces retumba en cada esquina. Hola, hola, indómitos, indómitas, aquí estamos la Katy y yo súper felices con ese nervio que da hacer lo que a uno realmente le apasiona. Quiero contarle algo, ha sido un reto poder estar aquí frente a ustedes, lidiar principalmente con el cambio de horarios que tenemos. Hoy la Katy está de noche, ya casi por dormir. Yo estoy a mediodía con horario Centroamérica y nuestra persona invitada está en otro horario. O sea, estamos las personas conectadas en diferente horario, pero ese reto teníamos que superar ese obstáculo. No podíamos permitir que eso fuera una piedra para que nos impidiera seguir grabando Indómitos, porque las historias que les traemos son demasiado valiosas, empiezan por ser una dosis de motivación, de ánimo, de ganas. Personalmente, para nosotras, son una inyección, pero sabemos que para quienes nos están viendo también lo son. Así es que aquí estamos, porque no tenemos de otra más que hacer llegar estas historias extraordinarias hasta sus hogares. Aquí estoy con mi amiga Katy. Bienvenida, Katy. Qué alegre conversar con vos otra vez. Igualmente, muy contenta de estar acá. Bueno, sin más preámbulos, no sé si te parece que ya Démosle. Muy feliz, en verdad, de retomar Indómitos. Hoy nos acompaña Winston Potosbe, él es periodista nicaragüense. Él sabe muy bien lo que es empezar de cero, ya van a conocer ustedes su historia. En el 2018, al igual que cientos de nicaragüenses, a él le cambió la vida y eso lo obligó a salir de Nicaragua con casi nada, prácticamente poco dinero en el bolsillo y una herramienta muy fundamental quiero que él lo cuente, cuál va a ser esa herramienta. Se fue a Miami, le tocó meterle el hombro, como decimos, a lo que fuera, pintó casa, trabajó en mudanzas, esos detalles los puede compartir él, y pasó por momentos difíciles, ¿verdad? Como mucho, pero él nunca soltó su pasión por comunicar, y con mucho esfuerzo él levantó su propia empresa, que se llama Chroma Pixel, y hoy en día también, gracias a ese espíritu indómito de empresario, también, a como ha podido, le ha dado una mano a otros colegas exiliados. Winston es el ejemplo perfecto de que por muy difícil que se ponga el camino, siempre se puede empezar. Entonces, quiero que por favor ustedes de la virtualidad y Nidia y yo recibamos a Winston con un aplauso. Bienvenido. Gracias muchachas, gracias. La verdad que me siento muy contento de estar con ustedes hoy. Ese preámbulo que me hicieron me da escalofrío, me siento un indómito más de toda esta travesura de ser periodista y estar ahora en el exilio. Sos un indómito. Correcto, exactamente. Bueno, Winston, siempre nos gusta empezar por el principio, porque nosotras ya hemos hecho como que una indagación, una investigación previa para saber de vos, pero la gente no. Entonces, empecemos ahí por el principio, por el origen. Sos de Masaya, Nicaragua, cuna del folclor nicaragüense, que para hacer honor a nuestro invitado, mira, ando una blusa bordada de Masaya, de Nicaragua. Entonces, pero contanos, tus padres son de Masaya, contanos tu origen. Mira, realmente yo soy originario de Niquinomo, pero toda mi infancia y mi juventud la pasé en Masaya, y básicamente me identifico como Masaya, pues, porque soy de toda esa zona. Mis padres, una mujer estiliana,
y mi padre de Masaya, se conocieron y bueno, ahí salió Winston. Un chavalo de pueblo que creció hasta los 17, 18 años entre Masaya y Niquinomo, y que ya para dar el paso de la secundaria a la universidad, pues tuvo que viajar a Managua para formarse en la universidad y salir adelante. ¿Venís de una familia numerosa? ¿Tenés más hermanos? Sí, tengo varios hermanos, somos 5 en total. Realmente yo soy el mayor de todos ellos. En este caso, pues tengo 2 hermanas y tengo todavía 2 hermanos más. En total somos 5 hermanos, pero me toca a mí todo. Cuando cae al hermano mayor. Sí, eso te iba a preguntar, cómo es ser hermano mayor de 4 más. O sea, De 4. Sí. Complicado, complicado. La verdad que, bueno, mi padre es un técnico en refrigeración. Crecí viendo ese mundo de la refrigeración, el aire acondicionado, y la verdad que me apasiona. Es otra de mis pasiones. Mi mamá, una ama de casa que luego se fue para Managua y pues también me dio la oportunidad de estar con ella muchos años allá, y fue cuando comencé la universidad. En el caso de mis hermanos, pues ellos lógicamente miran en mí, tienen mucha confianza, siempre uno de ellos quiso estudiar periodismo, pero después se dedicó un poco al tema de la refrigeración, y las otras son pues ama de casa y trabajan fuertemente. ¿Vos le aconsejaste que no estudiara periodismo? No, yo no le aconsejé, más bien yo siempre lo animo, siempre lo animo, y te cuento que mi hija, yo tengo 2 hijas también, tengo 3 hijos en total, 2 mujercitas y uno pequeño de 7 años que pues son mi vida, pero básicamente la mayor está estudiando periodismo y me tocó decirle pues vamos adelante. Wow. Que por cierto, el 6 de mayo cumpleaños. Felicidades. Para cuando Felicidades. salga el podcast, muchas Sí, felicidades sí. a tu hija. Winston, te iba a preguntar, Masaya es un pueblo alegrísimo. Tiene las fiestas patronales más largas de todo el país. ¿Cómo recordás vos tu infancia? O sea, eran una familia que es muy parte de esa cultura que celebra, que pedías disfraz para los aguizotes, o por el contrario, no se involucraban tanto en las festividades. Mira, en el caso de Masaya, efectivamente, pues Masaya es muy alegrísimo. Yo estudié en los colegios públicos de Masaya, entonces era como que involucrarme en todo ese ambiente festivo de 3, 4 meses de San Jerónimo y todo eso, toda esa alegría cultural que tienen los Masayas. Realmente yo vengo de una familia que es evangélica, que pues me llevó por ese camino hasta cierto punto, pero eso no quitó que lógicamente me entrara esa curiosidad por conocer la cultura de los Masayas, de cómo se vivía el toro venado, cómo se vivían las fiestas patronales de Masaya. Entonces ese Winston creció con un montón de amigos en Masaya que disfrutamos pues como todo chavalo las festividades y la pasábamos alegrísimos pues entre el toro venado, me acuerdo, la salida de los bailes y toda la algarabía religiosa también que tienen los masayas, porque querramos o no, independientemente de la religión que uno vaya a confesar, creo que cada quien vive su religión de la manera que mejor le parece, y los masayas y mis amigos la celebraban de la mejor manera y lógicamente respetando esas posiciones que teníamos ambos, pero que sabíamos convivirla. Muchos conocen al Winston periodista, ¿verdad? Vos fuiste también uno de los periodistas clave en una época muy convulsa en Nicaragua, que salía en medio nacional y transmisiones en vivo, etcétera. Pero esa es la faceta del periodista. Winston como persona y de manera integral, ¿quién sos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Compartirnos un poquito más acerca de esas vivencias tuyas. Ok, aquello que mira, realmente Winston me gusta ser una persona humilde y siempre me he caracterizado por ser una persona que brinda a las otras personas algunas características que me definen, como por ejemplo me gusta dar buenos consejos, me gusta platicar y conocer historias para luego compartirlas, me gusta ser una persona que es sincera, me gusta ser sincero con mis amistades, soy muy
como te digo, me gusta hacer también como un poco de obras sociales y me siento muy contento cuando hago algo a favor de otra persona. Me gusta también ser muy en familia, me gustan las cosas en familia. Soy de los que me gusta compartir con mi gente para tener buenos recuerdos. Sí, algunas veces soy una persona un poco indeciso en algunos pasos que tengo que dar en la vida, pero cuando yo los doy, le digo voy para adelante. En el aspecto social me gusta siempre ver también cómo se va conformando las sociedades y dar un aporte a lo que yo pueda. Desde chaval, y esto me lo vinieron a mover, me acuerdo que desde cuando estaba en cuarto año hubo una situación en el instituto donde estudiaba, me acuerdo que habían corrido a unos profesores y yo me metí a defender a esos profesores porque yo lo miraba de una manera injusta. Entonces los temas de justicia o injusticia me llaman mucho la atención. No puedo ver algo injusto y quedarme callado. Soy de los que siempre ecológicamente bajo el respeto, bajo el cuidado, me gusta decir lo que pienso cuando veo una injusticia, ya sea en la calle, con algún animalito, con personas, con situaciones incómodas que pasa en nuestra sociedad. Siempre me ha gustado mencionarlo. Es decir, no soy una persona cerrada y eso creo que es lo que me llevó de cierta manera a estudiar periodismo y a hacer esta profesión mi forma de vida. Justo eso te queríamos preguntar, porque normalmente quienes estudiamos periodismo tenemos un referente, un sueño. En mi caso, pues mi papá es periodista, entonces lo veía ejerciendo como tu hija. Solo que mi papá me decía que no estudiara esto, que era peligroso y bueno, él lo intentó. Claro. A otras personas que leen el periódico y que ellos querían salir ahí o escribir. ¿Cuál fue tu referente? ¿Cuál fue esa motivación que hizo que Winston diga, ok, me gusta hablar de las injusticias, o sea, no puedo dejar de hablar de estos temas, pero también tengo un norte, una referencia, miro a los conductores en la tele, no sé cuál fue? Mira, realmente yo, lo más que referencia hacia un periodista, era referencia a la radio. A mí me gustaba la radio. Yo siempre me preguntaba cómo hacían radio. En mi pueblo, cuando yo llegaba después de clases, 6 de la tarde, había lugares de algunos amigos donde pues, podías reunirte, sea porque estaba cerca de un billar y pues teníamos la oportunidad de entrar y todo. Siempre estaba una radio. Entonces yo me preguntaba cómo se hacían, por ejemplo, esas pautas, esas viñetas, por ejemplo, Radio Universidad. Y yo decía, ¿cómo esa persona, ese locutor, dice Radio Universidad muchas veces de la misma manera? Entonces me comencé a interesar por el medio como tal, por saber qué es lo que había detrás de esos micrófonos. Y así es como que yo comienzo a tener un horizonte de lo que eran los medios de comunicación. Incluso sí comencé a pensar, no a verlos porque era la radio. Me acuerdo que tenías algunos referentes por sus voces, como por ejemplo Carla Alonso, Mario Medrano. Hubieron varias personas que yo solamente los escuchaba y yo solo me los imaginaba. Entonces eso me llamó, creo yo, la atención de pensar en algún medio de comunicación como era la radio. Pues de ahí no lo tenía definido cuando estaba todavía en secundaria, cuarto y quinto año, no lo tenía definido. A mí me gustaba, la carrera que a mí me apasionaba cuando estaba en cuarto y quinto año era ingeniería química, pero de cierta manera me llamaba también eso el tema de la radio. Yo decía, algún día voy a conocer una radio, y ese era como el único horizonte que tenía, hasta que un día pues de esas cosas fui a preguntar, me acuerdo, a la uni. Ya habían pasado las prematrículas, ya no había nada que hacer, yo ya estaba saliendo de quinto año y pasé por esas cosas de la vida en la UCA y ahí me dijeron, bueno, aquí hay periodismo. Y entonces yo comencé a buscar periodismo en la lista y no miré, y me dice un amigo con el que yo andaba, no, lo que pasa es que se llama comunicación social. Y ahí fue donde yo entro pues a estudiar comunicación social por esas cosas de la vida. ¿O sos UCA también, entonces? Sí, soy UCA, soy de esa universidad que antes se llamaba UCA. Claro. Somos UCA. Sí.
Sí, Ah, lo sé. Yo no sé por qué los UCA dicen, somos UCA, somos UCA. Es No, por el pero tema. yo conozco mucha gente que no es UCA y también creo que se sienten muy orgullosos por ser de la UNAM o por ser de la WISPAN y son gente, periodistas muy buenos, muy buenos. Claro, los UCA tenemos, creo que los jesuitas nos inyectaron algo, un ADN diferente en algunos de los puntos clave que vamos tal vez a platicar hoy en el podcast. Y creo que por eso es que decimos somos UCA. Sí, porque nos lo ponían en los folders que te entregaban en el primer año con el calendario en grande, somos UCA, en la gigantografía, somos UCA en el carnet. Entonces, es como, no es como querer sentirte más, sino es ser parte de ese gremio, sino Exacto. el sentido de pertenencia de ese grupito como tal. Claro, Pero además que nos llena de orgullo. Yo te lo digo, a mí me da orgullo decir. No, y además compartimos. ¿Y a dónde ibas vos? ¿Al bar de las Castillo o al bar de la Pastoral? ¿A cuál comías? Y entonces comprabas quesillo. Todo eso recuerdo. Cuando eran los Son primeros días de impresionantes. la semana, te ibas a los bares más caros. Ya el viernes terminabas. Comiendo quesillo allá afuera. de los de afuerita, con fresco de afuera. Exacto. Correcto, Retomando no un poco lo que nos compartías, esa pasión que sentías por la radio y que te movió, llegó a concretarlo, es decir, iniciaste, lograste trabajar en radio. Sí, fíjate que por esas cosas de la vida yo llego a la universidad en el año 2000 y entonces, bueno, me matriculé, comienzo a estudiar. Tengo un amigo en la universidad que se llama Humberto Mojica. En ese momento él trabajaba como controlista en la radio. Entonces yo quería conocer de ese mundo y una vez le dije, mira, puedo llegar a verte qué es lo que vos haces. Entonces me dice, mira, puedo llegar como a las 9, 8 de la noche y ves qué es lo que hago. Ah, ok, está bien. Y yo no sé ni cómo hacía, pero yo me quedaba hasta las 8, pasaba todo el día en la UCA y me quedaba hasta las 8, 9, 10 de la noche con él. La pasión de estar viendo a los locutores, ahí conocí a aquellos locutores que yo escuchaba, tuve la oportunidad de conocerlos en persona, era como que wow, los estoy viendo aquí a ellos, a la Carla, a Mario, a la Dinora, comencé a conocer a Doren, a varios amigos, a Danilo Chacón, a muchos locutores que tenían trayectoria allá en el medio y eso me sentía muy contento. De repente una vez un amigo, yo estaba ahí con Humberto un día de tantos, creo que fue como en febrero o marzo tal vez del año 2000, y ese amigo me vio pues y su copresentador, que llegaba a hacer programa a las 9 de la noche en ese momento, no llegó ese día. Y después al día siguiente no volvió a llegar tampoco. Y entonces le dice mi amigo Humberto a Fran Delgado, que era el que estaba conduciendo el programa de las 9 de la noche, me acuerdo, le dice, mira, le digo yo, decile a Fran que me dé la oportunidad de levantarle el teléfono, yo le ayudo a levantar el teléfono, no hay problema, yo vengo diario vengo aquí a levantarle el teléfono, a recibir las llamadas de las personas que marcan. Y el Humberto me siguió la corriente y le dijo, al punto que mi sorpresa fue la siguiente, cuando yo vengo y le dije eso a Humberto, Humberto le dice, y me dice, Frank, ¿te gustaría hacer el programa conmigo? Y yo, sí. Y me sienta en la parte frontal de la cabina y me quedé anonadado, me quedé callado, me acuerdo que solo me pregunta, me presenta y me dice, bueno, aquí tenemos a Winston Potosme, ahora va a ser el nuevo integrante del programa. Wow. Winston, sí, Winston, ¿y estudias periodismo? Sí. ¿Y de dónde sos? De Masaya. ¿Vas a acompañarnos siempre en el programa? Sí. Estaba En con shock. unos nervios, en shock, yo estaba, no había ni qué decir. Y pues realmente fue mi punto de partida. Desde ese momento llegué diario, yo recibía la llamada, me fui aprendiendo los nombres de los discos, comencé a empaparme más sobre el tipo de música que él presentaba, cómo lo presentaba, pasaba escuchando a él cómo lo hacía, ahí me fui metiendo y estudiaba periodismo, pero era para mí la oportunidad de oro que tuve, pero llegué así. La vida me puso, creo que Dios me puso ¿Cuánto ese camino. tiempo lograste estar ahí en la radio? Yo trabajé en Radio Universidad 8 años. Realmente después de esa oportunidad, increíblemente,
El programa sigue al aire, eran las 9 de la noche, el programa sigue al aire. Un mes después ya no llega Fran y ya me quedo yo al frente del programa. Yo no había ni qué decir. Si les contara esas historias, ustedes se ríen porque no podían ni mencionar los nombres de los artistas porque eran nombres grandes, eran en inglés y yo con inglés no le hago, voy duro. Y entonces era una cuestión impresionante y me lo tenía que aprender a como fuera. Pero ya después de un mes, me acuerdo, Frank no siguió. Frank se retiró del programa, pero era un programa de él. El programa siguió y el director de la radio me llamó y me dijo, vos sos el que estás haciendo el programa, ¿verdad? Yo, sí. Me tuve una reunión que me vi igual, nerviosísimo. Luis López me habló en su oficina y entonces me dice, bueno, ¿sabe que el programa ya no va a seguir? Me dice. Estoy parafraseando en aquel momento y yo, bueno, está bien, le digo. Prepárate una propuesta para hacer un programa vos. Y yo, está bien, no hay problema. Y me acuerdo que así surgió un programa que dirigí por 7 años, básicamente, que fueron Clásicos del Color, que así le pusimos en honor a la radio, que era la del color. Y pasamos 7 años dirigiendo ese programa. Sí. Wow. Y bueno, ahí me metí en el mundo porque él me dio la oportunidad de meterme en el área de prensa, porque increíblemente yo llego allí, lo hago de cortesía todo un año, y al año siguiente estaban buscando a un operador de la unidad móvil de la radio. Y entonces me dicen, ¿y por qué no aplicar, Winston? Entonces, bueno, voy a probar. Y apliqué y me dieron el puesto de operador de la unidad móvil, y ahí aprendí mucho de la parte técnica de las unidades móviles de radio. Me prepararon para eso. A los 3 meses se quemó la móvil, se quemó y hasta ahí nomás llegó el operador de la unidad móvil. Entonces dijeron, para no perder la plaza, vamos a meterte como periodista. Y ya me meten en el área de prensa como periodista y ahí comienza Winston a cubrir nacionales y política. Ahí comienza a aprender un poco más sobre esto. Wow, qué increíble el espíritu indómito que tenías desde siempre, porque es lo que te apasiona, lo que te mueve, y entonces decirle a alguien, estoy dispuesto aunque sea solo a contestarte la llamada. Y eso es lo que nosotros con estas historias le queremos decir a la gente, porque ahí hay chavalos que tienen pasiones, pero tienen muchos miedos, que hoy en día sienten que las oportunidades están muy escasas, o por el contrario, otros con actitud adormecida que creen que pues del cielo va a llover la oportunidad, y no siempre es así. Claro, a veces viene una oportunidad del cielo, pero no siempre así. Uno tiene, como dice una de las canciones favoritas de la Katy y mía, como dice la canción, se hace camino al andar. O sea, tenés que empezar, tenés que caminar con lo que tenés, con lo que podés, para hacerte tu propio camino. Y eso es lo que hiciste vos. O sea, poner tu disposición para contestar llamadas sin salario remunerado, entregando tu tiempo, que hoy en día esa parte está bien complicada, digamos que incluso los chavalos quieran hacer pasantía, es difícil, pero a veces es parte del sacrificio que uno hace como para abrirse camino. Entonces me encanta que nos compartas esa parte y preguntarte, luego que has pasado por esas facetas, la radio que es tu pasión, producción detrás de cámara, y luego en la parte de prensa que es más, incluso hasta peligrosa, porque ya es hablar de los políticos, que sabemos cómo es la vaina en Nicaragua, bien complicada. ¿Te quedás siempre con la radio como favorito o preferís otra de las áreas en las que te has desarrollado? Mira, cuando, sucede lo de la radio, yo estoy enamoradísimo de la radio, pero además me busco cómo transar metas. Yo miraba a otros periodistas de radio y yo decía, bueno, yo quiero ir más allá todavía. Y en ese sentido, yo siempre he dicho que la radio me lo ha dado todo. Yo le agradezco a la radio todo lo que soy, de eso sí estoy clarísimo. Y en una oportunidad yo ya cubría política y fui a una conferencia de prensa, me acuerdo, que no quería ir realmente, estaba cansado. Y dije, no quiero ir, mejor no voy a ir. Le digo a mi jefe de prensa, que en ese momento estaba en la radio, y le digo, mira,
creo que no voy a ir porque no puedo ir ahorita. Entonces me dice, ok, porque era como a las 2 de la tarde la conferencia. Pero de repente me decidí, me fui a la conferencia de prensa y esa organización, esa empresa, andaba buscando una persona que hiciera radio, que pudiera hacer un programa de radio en Radio Corporación. Y yo llegué a ese lugar y me comentaron, mira, fíjate que están buscando ahí. Yo apliqué a ese puesto, éramos 6 que aplicamos, si no mal recuerdo. De esos 6 me seleccionaron increíblemente. Y de ahí yo comienzo a compartir Radio Universidad con Radio Corporación. Ese salto de Radio Corporación me permite también visitar universidades, la UCC, la UPOLI, la UNAM y todo, y a que los de Relaciones Públicas pues me conocieran. Y ahí es que me llaman de la UPOLI para formar parte del equipo de Relaciones Públicas de la UPOLI. Ahí dejo Radio Universidad, sigo con Radio Corporación y trabajo en Relaciones Públicas de la UPOLI. Ahí se me abrió una faceta enorme, pero enorme también, y comencé la vida para ir aprendiendo. Entonces, lo que desaproveché en estudios, porque no fui buen alumno, eso debo reconocerlo, en AUCA, los primeros año y medio, 2 años, lo fui a reponer como autodidacta y en las aulas de diseño de UPOLI. Entonces, fue una gran oportunidad de estar en UPOLI y aprender cosas nuevas. Ahí aprendí a hacer relaciones públicas, aprendí a escribir para relaciones públicas, aprendí a escribir para prensa, y ahí se me desarrolló también un aspecto que hoy me ha dado mucho, que es el streaming, y que tiene que ver un poco también con el tema del desarrollo web, que son 2 pasiones que tengo junto al área de comunicación. Qué increíble, y que al final, ya vamos a entrar un poquito en materia, es de lo que te estás dedicando, ¿no? Ok, Exactamente. antes de entrar a esa parte del Winston empresario, sí quisiera como que hicieras un pequeño resumen, ¿no? De luego que estás en UPOLI, pues también colaboraste, creo que para la prensa, estuviste en 100% Noticias. ¿Eso fue en paralelo cuando estabas en UPOLI o eso vino después? Mira, fíjate que increíblemente yo en el periodismo he tenido oportunidades que, como ustedes dicen, es una cuestión de buscarla y sobre todo hacer las cosas bien. Yo siempre lo he dicho, si vos haces las cosas bien, todo va a salir en la mejor línea que te puedas imaginar. Entonces yo comencé a ser, yo decía, si yo quiero ser un periodista, quiero ser un periodista con ética, con valores, quiero formarme bien, quiero aprender bien a hacer las cosas. Entonces, mientras yo estoy trabajando en relaciones de la UPOLI y en Radio Corporación, me salió la oportunidad de un proyecto, que realmente ese proyecto era muy corto, era de 6 meses si no mal recuerdo. Me llama el periodista Luis Galeano y me dice, mira, estamos buscando a alguien que haga radio, que hagamos un programa de radio que sea multiplataformas en ese momento. Entonces vine y le dije, bueno, contame cómo es, y él me cuenta cómo era el proyecto, con aciertos y desaciertos en ese momento, y me lleva a hacer el programa Café con Bo. Me lleva a hacer el proyecto de 6 meses de Café con Bo. Entro como parte del equipo a trabajar con ellos, a hacer toda la producción, los programas demo, y estuvimos ahí, comenzamos a trabajar en el 2012 con un tremendo equipo de periodistas en ese momento, y pues realmente yo paso desde el 2012 hasta el 2019 en el programa, trabajando como productor del programa, y eso pues nos dio la oportunidad también de convertirnos en algún momento en uno de los programas pues de entrevistas y de noticias que se volvió un poco de referencia cuando estuvimos en 100% Noticias. Realmente nosotros éramos un programa dentro de 100% Noticias, pero nos volvimos tan colaboradores con otros medios, y gracias a Dios que tengo la oportunidad de llevarme bien con muchos directores de medios, jefes de prensa, y a hacer colaboraciones con otros medios y estar siempre pues en el mundo periodístico. Hasta el 2019 que estuve en Café con Vos y estuvimos trabajando pues ese programa y lo que nos hizo estar hoy en el exilio.
Ya cuando estabas haciendo periodismo, vos ya te habías convertido en padre, ¿cierto? Sí, ya tenía dos hijas, ya tenía mis dos hijas mayores. Eh, Esa fue una de las etapas más bonitas, creo yo, de vivirlas con ella, porque yo era su periodista favorito, yo me la llevaba a la radio, cuando tenía la oportunidad me la llevaba a la UPOLI o a andar conmigo, y ellas amaban precisamente las cámaras, las cámaras chiquitas, los trípodes y todo eso. Con mis dos hijas pues lo viví muy sabroso esa época con mis hijas, pero a la misma vez fue también lo más complicado cuando decido salir en aquel momento, en el 2019, inicios del 2019, como por 3 meses. Y lo que se ha convertido en 3 meses, hoy son 7 años de estar en el exilio. Me parece súper curioso de dónde sacamos nosotros los que nos tocó salir del país 3 meses, porque es increíble la cantidad de gente, incluyéndome, Todos. que creíamos que íbamos a estar aquí solo por 3 meses, como que nos pusimos de acuerdo y dijimos son 3 meses, o sea, pero la gente toda creía que eran que iban a ser 3 meses. Yo también me uno a tu sentimiento, yo también pensé que eran por 3 meses. Yo te lo juro, yo me negué todo el tiempo, dije, no, aquí paso 3 meses y me regreso, todo baja contra los periodistas, pero cuando fui viendo que todo iba para arriba todavía, y aún así yo pensé regresar, pero después las circunstancias de estar en Estados Unidos, de hacer un proceso migratorio, entonces o lo hacía o no lo hacía y tenía que salir, entonces estaba en ese gran dilema de qué hacer, qué hacemos con nuestra vida. Yo quería seguir haciendo periodismo como tal, como lo venía haciendo. Y nada, los 3 meses pasaron rapidísimo. Cuando miré ya tenía 6. Cuando miré ya casi tenía el año, ni modo. Tuve que meterme asilo y decidir estar aquí. Ahora, ya entrando un poco en materia en esa faceta de tu vida, Winston, vos salís entonces de Nicaragua en el 2019, así es. Sí, exactamente. Lo que pasa es que yo, bueno, en el 2018, que hubieron las protestas, cuando me dispararon en la última marcha el 23 de septiembre, yo paso como menos de un mes fuera del ambiente periodístico, pero regreso. Y ya estamos hablando que yo estoy en 100% Noticias, trabajando todo lo que iba a ser diciembre, todos los programas de diciembre, porque pues, siempre se hacían programas pregrabados para dejarlos todo el mes de diciembre cuando regresáramos para el mes de enero. Pero bueno, como recordarán, confiscaron 100% Noticias el 21 de diciembre, que casualmente yo estaba ahí, una hora antes había salido, más o menos una hora y media antes había salido, y desde ese día pues yo entro en la clandestinidad. Básicamente me mantengo así por un mes hasta que logro salir el 23 de enero de Nicaragua, clandestinamente hacia Costa Rica, y de Costa Rica doy el salto para Estados Unidos. Ahora, contanos un poco de esa experiencia ya como migrante. Yo entiendo que te fuiste con poco dinero, con ropa, y algo que a mí me llama mucho la atención es que, porque lo he leído en otras notas, que fuiste también con un micrófono. ¿Qué pensabas en ese entonces al llevarte ese micrófono? Era como un amuleto de esperanza. Oh, te Y lo si, digo porque generalmente eh, el migrante, ¿no? El migrante nicaragüense, el migrante centroamericano, va a otros países a trabajar en lo que sea, como dicen, a lavar baños, a cuidar ancianos, a pintar casas, mudanzas. Al final también te tocó hacer ese tipo de trabajo al inicio, pero vos te llevaste el micrófono. ¿Qué significaba llevarte ese micrófono? antes yo me puse aquí porque estaba buscando en la gavetita, estaba buscando el micrófono, que lo tengo, aquí lo tengo mi cable y mi micrófono. Para mí ese micrófono vale oro, o sea, lo tengo guardado, incluso no lo saco porque me da temor perderlo. Pero sí, efectivamente, cuando yo salgo de Nicaragua y todo eso, realmente yo me doy cuenta, me percato que estoy en el exilio cuando ya estoy fuera de Nicaragua. Me acuerdo que me puse frente al bus y ese momento fue horrible, me doy cuenta que yo, ¿qué estoy haciendo fuera de mi país?
pero a la misma vez tenía como ese deseo de continuar haciendo periodismo. Después me doy cuenta que ya estoy más largo cuando me encuentro en el aeropuerto de Miami a las 2:30 de la noche, 2:30, 1 de la mañana, con un frío, con una maleta donde solo traía 2 o 3 pantalones, 2 camisas, y torcidamente los pantalones eran negros todos. Así que era como que siempre andaba el mismo. Y $20, si no mal recuerdo, en mi bolsa. Me percato que estoy en el exilio, y ahí sí me entró una cuestión bien fea, bien difícil, y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Realmente, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando con mi vida? Y es de los momentos más duros que creo que he tenido como exiliado, pero que decidí tomarlo de la mejor forma, de ser lo más positivo posible, y comenzar a ver por dónde iba. Entonces, el primer momento, lógicamente, me iba a reunir con Luis Galeano, que era el director, o es el director y dueño del programa Café con Vos todavía, y ese fue como el momento de alegría que había dentro de toda esa tristeza. Y nada, pues comenzar a buscar alternativas. En aquel momento todavía no entendía cómo funcionaba Estados Unidos, cómo funcionaba Miami, hasta que poquito a poco fui abriendo los ojos, cómo era, los permisos de trabajo, lo que significaba tener un ID, cómo era cuánto costaba aquí el moverse, el cambio del dólar. Todo eso fue impactante en algún momento, porque, por ejemplo, yo iba a un lugar y había un parqueo que costaba $20. Yo decía, $20 por 30, ya sacaba la conversión como que estaba en Nicaragua. Todo era una conversión impresionante. Sí, te entiendo, porque así nos pasó a todos, creo, y en Costa Rica, bueno, viví infartada en el súper yo hasta que mismo. Pero me causa curiosidad, o más bien quiero destacar algunas cosas de las que estás mencionando. Número uno, ¿cuánto tiempo? Porque estás diciendo que llegaste al aeropuerto, me doy cuenta que soy migrante, pero realmente todavía creías que en 3 meses podías volver. ¿Cuánto tiempo te tomó decir, no, aquí ya tengo que echar raíces y continuar? Y lo otro es que me llama la atención que decís, lo tomé con la mejor actitud posible. ¿Qué herramientas psicoemocionales, espirituales, tenía Winston en ese momento para tomarlo de la mejor manera posible? Porque pues conocemos muchísimas historias y hay gente que simplemente este cambio abrupto ha sido más fuerte que ellas mismas, o sea, ha sido avasallante, ha sido terrible. Entonces, ¿qué herramientas contaba Winston para decir, bueno, ni modo, es lo que hay, o siempre esa ha sido tu filosofía de vida? Mira, yo creo que el tema de la filosofía de vida la llevo siempre. O sea, a ver, el ser positivo en muchos aspectos de mi vida ha sido como la herramienta que he tenido desde chavalo, porque igual también mis padres se separaron cuando yo tenía 11, 12 años. Mi papá se vino a los Estados Unidos por el servicio militar patriótico. Eso me hizo pensar que yo nunca iba a salir de Estados Unidos. Comencé a ser un adolescente también desde muy niño, 11, 12 años. Yo tenía que pensar como un adolescente, como un chavalo. Entonces siempre ha sido como una filosofía de vida para mí, ser positivo. El tema de la UCA, increíblemente, creo que también me llegó a inyectar todavía un poco más de fe y positivismo en todo. Y otra de las cosas que yo tengo es que soy autocrítico conmigo mismo. Y yo en un lapso siempre, creo que hasta donde recuerdo, es que yo cada 2 meses, cada 3 meses me estoy evaluando qué he hecho mal, por dónde voy, estoy fallando en esto, no quiero llegar a esto, yo no quiero ser así más adelante. Y entonces esos momentos de reflexión me ayudaron a mí para proponerme estar más tranquilo mientras pasaban esos 3 meses que yo decía. Sin embargo, debo decirte que esos 3 meses, y respondiendo un poco a tu pregunta, se convirtieron en 3 años. Pasaron los 3 meses, 4, 5, 6, un año, y yo no dejaba mi maleta, en la misma maleta
que yo traje mis cosas, la misma maleta estaba intacta, solo abría y cerraba. Cada vez que me iba a cambiar de ropa, lógico, fui metiendo más cosas, pero yo las tenía ahí. Y me acuerdo que un día yo dije, me voy para Costa Rica, yo tengo que regresar, me voy, y era la misma maleta que yo me había traído. Estamos hablando cuando tenía como 1 año y medio, 2 años de estar aquí. Y dije yo, no, yo me regreso, sea como sea, hasta aquí nomás, voy a comprar mi boleto y me voy, yo no aguanto estar aquí. Gracias a un pastor no me fui, al pastor Ronald Vallejo no me fui, él me dijo, no te vayas, y platicamos. Pero nunca cambió mi vida durante los primeros 3 años. Siempre tuve la esperanza de regresar. Hasta que ya como casi los 4 años yo dije, bueno, no, ya la vida me cambió, ya las cosas no están iguales, mis hijas ya no están igual, cambiaron muchas cosas, muchísimas cosas en mi vida. Y dije yo, bueno, tengo que ponerle frente a todo esto y tengo que dejar de ver las cosas un poco negativas, porque yo te voy a ser sincero, ya como en el 2º, 3er año yo comencé a sufrir de depresión. Esa persona positiva con la que yo te he venido contando, esa persona que era como que el vamos para adelante y todo, llegué a sufrir depresión, y ahora entiendo lo que significa tener depresión para muchas personas. Que yo pasé como 4 meses con una depresión, que solo me levantaba de mi cama a mi escritorio a trabajar un poquito de lo que tenía que trabajar, entregar un video y todo, y luego me acostaba, comía. Esa era mi rutina, porque no miraba más allá, la depresión me estaba consumiendo, hasta que un día dije yo, no, o es la depresión o soy yo de vivir. Y fue donde comencé a transformar mi vida, en el sentido de que comencé a salir, a buscar más personas, a juntarme con personas que me daban un aliento, un apoyo, y gracias a Dios las encontré. A muchos amigos que me encontré en Miami, que ahora son muy buenos amigos, pues les agradezco también mucho su apoyo. Pero fue creo que el 4.º año que yo ya decidí, bueno, ahora sí voy a poner un televisor, voy a comprar un televisor, voy a comprar unas sillitas para tener aquí donde vengan los amigos. Y así he ido poco a poco, al punto que ahora les digo, vénganse todos para mañana, y que aquí los espero. Qué Wow, bueno. qué, qué resilientes has sido realmente, que tiene mucho mérito, al igual que muchas otras personas, ¿verdad? Que han salido adelante, y lidiar con la salud mental, una depresión, una tristeza profunda, o sea, eso es muy difícil, y tiene mucho mérito que todo lo que has logrado superar. Yo, pues, siempre digo, a mí la vida me ha quitado otras cosas, pero a mí ha permitido tener a mi familia y formar mi familia. Básicamente ha sido en el exilio, pues, que yo hice mi familia. Y, y nada, pues ha sido muy valiente. Ahora, Winston, ¿en qué momento, ok, llegas a Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida, ¿verdad? Queriendo superar y probablemente apoyar a tu familia, a tus hijas, etcétera. Pero te tocó hacer un punto de partida, es decir, no es que llegaste y ya tenías tu empresa y trabajaste en lo que querías trabajar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué trabajos recordás que te hayan hecho crecer, sobre todo? Más que decir qué estoy haciendo acá, si yo soy un periodista. O sea, te tocó hacerlo con actitud, o lo hacías con pesimismo y vos decías esto va a ser temporal. Contanos un poquito de ese proceso de tus inicios, que te permitió comprarte una pequeña cámara. Bueno, te cuento lo siguiente, en relación a eso que me estás comentando, que cómo he vivido los procesos, yo vine aquí y te soy sincero, yo no conocía absolutamente a nadie. Y como te comenté lo de mi papá, que yo siempre me negué a salir de Nicaragua por las razones que fueran. Entonces era como que estoy haciendo aquí en Miami un 20 y pico de enero, y entonces era muy difícil. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esa fue una de las preguntas también que me hice. Pero bueno, voy a seguir con el programa y vemos a ver qué pasa. Esos eran los 3 meses que pensaba. De ahí yo comienzo a ver que $100 se iban en una compra de 3 rollos de papel higiénicos con una pasta de dientes y cositas así. Me doy cuenta que la vida aquí es sumamente cara.
Entonces comienzo a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Me acuerdo que la primer día, la primera semana y media tal vez, alguien me consiguió, una amiga de otra amiga me consiguió, bueno, que Winston haga algo. Y me consiguen un lugar de limpieza. Ahí estuve 3 días en ese lugar de limpieza. Y lógicamente el primer día fue frustrante, pues llegar a ese lugar, al downtown de aquí de Miami, un edificio grandísimo, y encontrarse un peruano, un ecuatoriano, creo que eran los jefes, y decirte, tenés 15 minutos para limpiar todo este pabellón y estos baños y hacer esto. Era horrible, era frustrante, porque vos decís, efectivamente tenías una profesión en Nicaragua. Bueno, me vine por el tema de seguridad, pero era complicado, pues. Era complicado, pero yo dije, si comencé un día allá sin tener nada, aquí también lo voy a hacer. Y me acuerdo que los primeros, trabajé 3-4 días ahí. Y entonces yo dije, bueno, al segundo día me puse más positivo y me acuerdo que dije, bueno, agarrar el lampazo, aquí le dicen el mapa, agarrar el lampazo y comenzar a lampasear va a ser ejercicio para mi brazo, el brazo que me habían disparado. Entonces yo dije, esta es una terapia, me va a servir para hacer la terapia de mis manos, y lo agarré por ahí. Entonces yo le daba con todo el gusto del mundo, dándole todo el edificio el primer día. Bueno, dije, ya me gané mis primeros 50, $60. Dije, cuando salí a eso de las 11 de la noche, porque era por la noche. Llegué al cuarto día y ya no regresé, pero por un tema que no conocía. Entonces, como había otra persona que era la que me llevaba, ese cuarto día ya no me llevó. Entonces ya no volví a ir ahí. Ese fue mi primer trabajo que estuve como así, y fue como frustrante ese episodio. Pero luego, gracias a Dios, cuando yo vengo aquí a Estados Unidos, hay una persona que nos brinda la mano con un estudio, y ese pastor ama el tema del streaming y ama el tema de la comunicación. Y él nos brinda la oportunidad a muchos periodistas nicaragüenses, y dicen, bueno, háganos programas desde aquí. Desde ahí lo comenzamos a hacer. Yo me hago muy amigo de él, y él me presenta a otros pastores, a otras pastoras. Yo me comienzo a meter en el tema de las iglesias para asesorarlo en tema del streaming. Y ahí comienzo a desarrollar algunos videitos, algunas cositas con ellos, con las iglesias, y a meterme a eso. Pero igual, estaba haciendo otros trabajos, como por ejemplo, me acuerdo que hice trabajos hay un grupo musical aquí en Miami que se llama Clave Latina, que toca en restaurantes, toca en ferias, y es nicaragüense, el grupo radicado aquí. Y entonces yo le dije, los dueños son amigos, y le digo, bueno, yo te llevo a ayudar a pegar cable. Como ya tengo una lógica de técnica de la radio y de los aspectos técnicos, entonces ellos me dan oportunidad de que yo llegue a conectar parlantes. Entonces yo me iba con ellos a las 2 de la tarde, cargar los parlantes, bajarlos, instalarlos, y llegar a las 2, 3 de la mañana a desinstalar todo. Y así sigo trabajando. Ese mismo amigo me consigue también trabajo en unas casas que tiene el hijo para remodelarlas. Entonces a mí me gusta pintar, porque uno de mis hobbies que no te comenté es pintar. Yo desarmaba mi carro y lo pintaba a como podía, pero quedaba el pobrecito medio mal pintado, pero me gustaba por lo del tema de refrigeración. Desarmaba mis motos y las pintaba de nuevo. Ese era mi hobby. Entonces aquí el amigo me ayudó a conseguir trabajo de estar pintando gavetines, gavetas, de todo, pues pintábamos ahí. Y también estuve trabajando en una empresa de vinos, a empacar vinos. Ahí me fue bien, me fue bien por lo siguiente. Llego a esa empresa que yo iba a llegar de conductor de un camioncito. Y lo más chistoso, que yo llego a buscar trabajo como conductor sin licencia. No, tengo mi licencia en Nicaragua, le digo. Y yo llegué como que el trabajo era mío, y entonces me dicen, pero tenés licencia. Entonces no, le digo, la saco en una semana, no se preocupen, le digo, porque un señor me había recomendado. Entonces viene y me dice, no, esto no es así. Me dice, los dueños, que son unos cubanos radicados en El Salvador, me dicen, no, esto no es así, aquí es que el seguro. Y comenzó a explicarme, pero ¿sabes qué? Me dice, me caes muy bien. ¿Y por qué? Me dice, no trabajas aquí en la bodega. Después le digo, vamos. Y entonces vengo yo y me comienzan a explicar, pero una bodega grandísima, donde hay un montón de vino. Y le digo, pero yo no sé nada de vino. No te preocupes, aquí vas a aprender. Efectivamente, ahora me preguntan cuál es el mejor vino y yo les digo. Entonces ellos se volvieron muy amigos, yo no sé cómo conocieron mi historia de que yo era periodista y todo eso.
Y una vez yo les pedí un permiso temprano porque quería ir a una cobertura de aquí, algo había. Y entonces ellos me dijeron, ¿sabes qué? Hagamos algo. Hacé vos tu horario, cuando tengas cobertura y todo, solo nos avisás. Y así trabajé con ellos mucho tiempo. Entonces yo hacía mi horario y yo se los comunicaba a ellos, yo me iba a hacer periodismo un poco y me iba a trabajar ahí con ellos. Hasta que así tuve varios meses con ellos, súper tranquilos, la verdad que me hice muy amigo de ellos. Ahí trabajan muchos nicaragüenses también. Y luego me conocí a un amigo francés que hacía impuestos. Ese amigo francés me pidió que trabajara con él en montarle una oficina de capacitación de Zoom. Y de ahí la vida me da un giro. Bueno, y también te cuento que una de las cosas que estaba obviando, yo llego a trabajar a una compañía de audio profesional, de equipos de audio profesional. Yo entraba a las 10 de la mañana y salía a las 12 del mediodía, que casualmente es, la oficina de Croma queda aquí mismo, la empresa queda aquí atrás, y mi amigo me dio la oportunidad y trabajé mucho tiempo con él, mucho tiempo, y bueno, seguimos colaborando juntos siempre, un nicaragüense también, y ahí vendía equipos de audio. Te juro que llega la gente en inglés, y bueno, aquí tengo que aprender a vender en inglés. One moment, le decía yo. Y comenzaba con el traductor del teléfono, aquí no me... Y vendía. Entonces una actitud, creo yo, de ponerse positivo. Luego ya comencé, gracias a mi amigo también me dio la oportunidad de comenzar con Chroma Pixel, en el sentido de que él me dio un espacio al fondo de donde estaba la empresa. Y así fui armando lo que hoy se conoce como Chroma Pixel. Cuando vos decides que iniciaste a apoyar en unas transmisiones a través de Zoom, que eso te dio un giro en todo esto, ¿en qué consiste? ¿Fue lo que te dio la chispa? ¿Me voy a dedicar a esto? ¿Te dio un sueldo? ¿Te dio una oportunidad? ¿De qué manera te cambió? Mira, ¿de qué manera? Que yo ya sentí que lo podía hacer a nivel de sostenerme de este mundo del desarrollo web, del streaming. Yo antes lo venía haciendo con algunos pastores, entonces era como que te llaman, anda a ponerme un audio, anda a instalarme un equipo para transmitir o explicarme o capacitarme. Entonces eran como que llegan los trabajos, pero no es algo con lo que vos vas a vivir todo el tiempo, lo que vas a decir es un sueldo que vas a tener, no te llaman como diario, pues todo eso. Entonces ese francés me dice, mira, yo llegué con él porque él vino a la tienda y andaba buscando un micrófono y le dice a mi amigo que se llama Roberto, ya te voy a poner a quien te va a decir qué micrófono vas a comprar. Entonces yo vine y lo capacité y me dice él, no, yo quiero que mejor me lo monten vos. Entonces yo se lo monté, después él me dijo, necesito que me mire la página web. Entonces le digo, mira, lo menos que puedo hacer es, yo trabajo en una vinería, pero me dedico a lo de esto, van a ser mínimo 6 meses para que podamos trabajar. Entonces me dice, listo, ¿cuánto me cobras en estos 6 meses? Y yo ya lo miré como una forma directa de trabajar. Ya venía formando un poco el equipo de Croma, ya venía ahí, pero eran como más suaves los ingresos. Ya cuando me lanzo a eso, pues yo dije, aquí voy. Ganaba muy poco, pero ya me sostenía de un pago, de un sueldo y comenzar a hacer otras cosas para poder salir adelante. Hoy en día, ¿vivís ya solamente de Chroma Pixel o también haces otros trabajos para sostenerte? Pues gracias a Dios, fíjate que ya hoy por hoy vivo de Croma. Croma es el que genera el 100% de los ingresos para Winston y para sus hijos. Sí, vivo de esto. Realmente un cliente me llevó otro cliente me refirió y bueno, ahora trabajo con un equipo pequeño, que es el equipo base, pero hay un equipo más grande que es cuando hay eventos más grandes. Y básicamente pues nos hemos desarrollado como una empresa de nicaragüenses. Creo que es la única con algo pues un poco más grande, que nos dedicamos a hacer podcast, nos dedicamos a hacer videos para redes sociales, entonces con abogados, con muchas empresas pues de estética, videos de todo tipo, pues gracias a Dios. Y no dejamos un poco el tema de los medios de comunicación, gracias a Dios pues también hemos trabajado con algunas empresas de comunicación ya grandes, canales de televisión, pero vivimos de esto, básicamente. Entonces, el alma de Chroma Pixel es ofrecer servicios de producción o como una especie de agencia también.
Sí funciona como un poquito de agencia como la conocemos en Nicaragua. Lo que pasa es que aquí en Miami hay mucha oferta, mucha oferta. Y cuando aquí hablamos de agencias, en el caso de Miami son agencias mega pro, o sea, con un furgón comunidad móvil, o sea, pero hay poquísima, pero es otra cosa. Entonces nos hemos convertido como un híbrido. Lo fuerte de Chroma ha sido el streaming, los podcasts. ¿Y por qué nos hemos convertido como en una combinación excelente para la gente? Porque entendemos el mundo técnico de cómo funciona conectar un cable con otro, de cómo va conectada una cámara con otra cámara, el audio que venga después de 5 cuadras de distancia que llegue hasta el máster, esa parte técnica. Pero como también conozco el mundo de la comunicación, del periodismo, de la producción, de los intros, de los bumpers, eso hace una fusión interesante, ¿ya? Y eso es lo que nos ha ganado mucho en este mundo, porque en el caso de Miami hay mucha oferta de la parte de te hacemos el podcast, porque tal vez fueron personas que trabajaron como camarógrafos y todo esto, que tienen un poco de noción del tema de la producción. Pero bueno, nosotros ya hemos hecho producción tenemos el estudio, por decirlo así, la base teórica del por qué muchas cosas, y eso nos ha permitido pues salir adelante. Aunque hay clientes que te dicen, no, yo solo quiero que me pongan la cámara y me grabé. De eso también me he encontrado. Yo creo que toda esta historia que nos has contado puedo rescatar lo importante es que es no decirte que no y no cerrarte las oportunidades, porque muchas veces me recordé ahorita un poquito la historia de Donaldo, que él aplicó a un trabajo y él era el que menos experiencia tenía de las otras personas que compitieron por el mismo puesto, pero las otras personas solo sabían estar frente a las cámaras, no sabían estar detrás de las cámaras. Y Donaldo, a pesar que era el que apenas estaba iniciando, sabía ambas cosas, sabía estar frente a las cámaras y detrás de las cámaras. Y creo que vos estás súper lleno de talento y de habilidades que hoy en día las empresas demandan eso, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, no, pero es que yo no puedo porque yo no edito, yo solo soy presentadora, pero yo no edito. Yo te cuento, o sea, a mí me costó lágrimas aprender a editar. Machar el audio con el video me costó lágrimas, pero también fue una oportunidad de aprender y no decir que no decir, no, yo no puedo. Y eso quiero rescatarlo de tu historia para que la gente también no se encasillen, no se autoencasillen. Yo me acuerdo que cuando yo decidí estudiar psicología, la gente solo me visualizaba como con una bata en una clínica, pero uno no se tiene que encasillar en su propia profesión porque uno es capaz de hacer muchas cosas más y eso nos lo estás demostrando vos con tu historia de cómo te has hecho camino, cómo no has dicho que no y cómo tenés esa actitud que me dio gusto escuchar esa frase bien Nica, como la dijiste de dale pues, o sea, dale. Yo en eso, mira, yo creo que lo que vos estás rescatando efectivamente es lo primordial, no decir nunca no, pero con responsabilidad. Yo siempre lo he dicho. ¿Por qué digo nunca decir no, pero también ser sincero con uno mismo y con la persona? ¿A qué me refiero con esto? Yo me acuerdo que cuando el tema del streaming alguien me dijo, mira, necesito 3 cámaras. Necesito que una esté en un punto A, otra en un punto B y en otro punto C. ¿Y cuánto me cobras? Yo me volvía loco porque yo no tenía los equipos, o sea, los equipos costaban $7,000, $8,000 para un equipo por equipo. Entonces decía, ¿cómo hago? Entonces le digo, mira, dame 3 días y yo te digo qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y si te gusta, me contratas. Así fue. Te vas a reír, monté una cámara, puse un teléfono, hice un montón de conexiones, capacité al camarógrafo que cómo iba a hacer las conexiones, y dije, yo me rifo. Le expliqué a la persona que me estaba contratando, me dijo, sí, démosle, lo hicimos, lo logramos, y ese fue un salto importante. Y ahí es donde yo digo que no hay que decirse que no a nada, con toda la sinceridad del mundo, y siempre hay que decirlo. Hace un tiempo me tocó hacer un video musical. Yo no hago videos musicales como Chroma. Creo que es una línea un poco diferente a hacer documentales, reportajes, es otro mundo del audiovisual. Pero yo fui sincero y le dije, mira, yo nunca he hecho esto, pero sí hago un storyboard, te puedo montar todo el guión, lo grabamos y lo hicimos.
pero siempre con la sinceridad de la persona. A la persona le gustó, dijo, era lo que andaba buscando. Perfecto. Entonces, cuando vos decís, démosle para adelante, hay que aprender. Y hay que aprender a desaprender lo que venimos aprendiendo, que muchas veces nos encierra en decir, no, es que yo soy periodista y yo no edito porque yo lo único que puedo es estar frente a una cámara con un micrófono. No, creo que tenemos que abrirnos y decir, bueno, si me toca editar, edito, si me toca entrar a la página web, la hago, si me toca hacer lo que me toque, ¿ya? Y eso es lo que yo también procuro, que todos los que andan conmigo sepan de lo que estamos haciendo y que aprendan de lo que estamos haciendo. Y me siento a veces hasta muy contento porque ellos ya salen, cuando están aquí por este mundo, ya saben muchas cosas. Tengo uno que no sabía lo que era un cable de HDMI y ya después ya se sabía todo lo que eran los tipos de cable. Entonces eso me llena mucho. Winston, ¿y eso te ha permitido a vos generar empleos? Sí, realmente a tiempo que está a base somos 4 realmente, entre diseñador, fotógrafo, que estamos siempre trabajando juntos, pues. Y ya los otros son empleos por tiempo, cuando tenemos cobertura o tenemos eventos grandes, que hemos llegado a ser 11 en total. Y que hemos tenido varios eventos en el mes. Por ejemplo, ahorita tengo un evento el 16 de mayo y ahí vamos a estar 11 personas. 11 personas trabajando entre camarógrafos, switcher, persona de logística, el de audio, estoy yo metido ahí para que no se caigan las cosas, todos, entonces somos bastante. Digo bastante para nosotros. ¿Y todo el equipo que tenés ya es tuyo? Sí, gracias a Dios es mío. Ha sido una lucha porque adquirir estos equipos ha sido como dejar de hacer muchas cosas para poder lograr tener esto. Comencé con una camarita, cuando yo dejo Café con Vos, yo me quedo sin absolutamente nada y comencé con una camarita que me la regalaron, una Nikon D5300, no se me olvida. Esa fue mi primer camarita que tuve aquí en Estados Unidos. Un señor, que en paz descanse, me buscó para ayudarle a hacer streaming. Le gustaba la comunicación y me dice, mira, te voy a regalar esta cámara, pero ayúdame a hacer esto. Entonces, dele pues. Y ahí en una foto que anda por ahí, aparece la camarita. Esa fue mi primer cámara. Me acuerdo que mi primer lente lo compré usadito en $70. Lo fui a comprar por una de las calles aquí. Y así fui, comprando cables, comprando otro micrófono, comprando otra computadora, fiándole a otra persona, mira, fíame eso, yo te lo pago. Y ahí hemos ido, gracias a Dios. Tengo una pregunta que hacerte que a veces es un poco incómoda y también es incierta, la verdad, para mí, pero voy a hacértela. Ahora que ya tenés tu empresa que te está yendo súper bien, que te está permitiendo tener pues, tu salario, está generando empleo, etcétera, y sobre todo es algo que te apasiona. Ya con todo eso, ahora, ¿cómo vos visualizás tu vida y la de tu empresa el día que Nicaragua vuelva a ser democrática? ¿Vos ya te ves regresando a Nicaragua o te ves ahora construyendo puentes desde Estados Unidos? Bien, te voy a responder de esta siguiente manera. Tengo el día que me voy a regresar, tengo la hora que quiero regresar, tengo todo pensado cómo quiero regresar a Nicaragua. O sea, yo me quiero regresar un viernes que sea entre las 3 de la tarde y las 6, que esté cayendo el sol, que el avión se mire cuando va cayendo aquel sol que está apareciendo. O sea, tengo todo planeado para ese día. Ojalá Dios me lo permita. ¿Por qué viernes? ¿Cómo? ¿Por qué viernes? Tengo para una la obsesión del fin de semana. Y para pasar el fin de semana. Sí, o sea, ya lo tengo visualizado, ya tengo todo, o sea, en mi mente, no lo digo, lo estoy contando, a pocos amigos se lo he dicho. Yo cada vez que paso por la calle principal del aeropuerto, digo yo, de ahí me voy a ir para Nicaragua, de ahí va a salir ese avión. Mis amigos que son cercanos, que han andado conmigo en ese momento, yo siempre se los digo, y ellos no me van a dejar mentir. Pero eso sí lo tengo planificado. Pero el tema de que si me quedo allá y regreso,
creo que ya ahora es un puente, ya la vida me cambió, son 7 años, ya tengo un sistema de vida por acá en el sentido de que ya tengo mis clientes, aunque algunos los puedo ver de manera remota y todo eso. Creo que ya he ido construyendo poco a poco. Regresar a Nicaragua sería comenzar también de cero. Con- sí, tal vez de cero, pero sí me gustaría hacer algunos proyectos en Nicaragua Yo en siempre le materia de digo a mi comunicación. esposo, discúlpame, yo siempre le digo a mi esposo cuando me mandan videos así de Nicaragua o me entero de cosas que están pasando, le digo, Chucho, es un país que yo ya no reconozco y no sé cómo va a ser el día del retorno. Se va a sentir como una tercera migración en mi caso. Exactamente. Y hay amigos que me han dicho, Winston, cuando vos regreses a Nicaragua y ahí me vas a contar, me dice. Porque ellos ya tienen 25 años, 20 años de vivir aquí, me dicen, vas a sentir que efectivamente que te hace falta Miami ahora. Y yo me quedo, yo no quiero, yo me niego todavía a pensar eso. Pero no Estamos en sé cómo voy a negación reaccionar. todavía. Y Sí, yo creo que yo te agradezco la sinceridad, pues lo has dicho durante el podcast, que sos muy sincero y lo notamos con tu respuesta. Yo creo que es válido tanto quien tiene listas las maletas y dice que mañana mismo se regresa porque no logró adaptarse o le hace demasiada falta cosas que tienen allá. Yo, por ejemplo, siento que todo mi entorno ha cambiado, mis amigos con los que salía ya migraron también, ni siquiera están aquí, están en diferentes países. Entonces, tengo seguridad de algo, como vos decís, yo me muero por regresar, pero no voy a agarrar mis maletas a volverme loca, a decir, ya mismo yo vendo todo aquí y me regreso mañana porque necesito tener ese primer encuentro de ver cómo me vuelvo a sentir en ese lugar y si lo vuelvo a sentir como hogar. Y da susto decirlo, da susto, pero cuando uno sale a uno le cambia la perspectiva. Y no te voy a decir que es que Costa Rica lo siento completamente como mi hogar, porque por mucho agradecimiento que le tengo al país, por mucho cariño que le tengo, porque tengo un hijo costarricense, no puedo decir eso, no puedo decir que completamente es mi hogar. Muchas veces, aunque han pasado 8 años, hay cositas que me chiman y me repelen y que constantemente me recuerdan que no soy de aquí. claro. Pero eso no significa que corriendo inmediatamente también quiero volver, justo porque también uno tiene hijos y a veces uno ve noticias de cómo arrastran un animal y uno dice, no, no es posible, no consigo esto. Y una pregunta que, hablando de esto, que yo no quiero dejar pasar, aunque ya estamos cerca de finalizar con este podcast, es hablando de esas diferencias y de pronto lo doloroso que es ver esas diferencias que hay en nuestro país, que amamos y que seguimos con el compromiso de pronto de aportar al cambio. Pero ¿cómo ves vos hoy en día el periodismo en Nicaragua? ¿Qué rumbo está teniendo? Y bueno, ¿qué rumbo puede tener? ¿Qué pensás que nos toca luego hacer con esta carrera tan hermosa, pero tan apaleada en Nicaragua? Porque históricamente ha sido apaleada. Y hoy en día lo que estamos viendo, honestamente y con respeto a quienes están allá porque no les queda de otra, no sé si llamarle periodismo. Mira, yo creo que el periodismo en Nicaragua es muy, muy incierto. Para mí hay razones sumamente suficientes que hay que tomar en cuenta. No hay, en primer lugar, creo yo, un relevo generacional. Por ejemplo, lo que vos me preguntaste al inicio, si tenías un referente, si escuchabas a alguien, en mi caso, cuando yo llego ya a hacer periodismo a la radio, cuando entro a la radio, yo comienzo a conocer a periodistas que se convirtieron en referencia mía, incluso fueron, diríamos, hasta profesores míos, Omar Laguna, y otros por ahí que por su seguridad tengo que dejarlos de mencionar, ellos saben quiénes son. Ellos me fueron formando a mí, me fueron formando y yo fui aprendiendo de esos periodistas y eso me ayudó muchísimo. El grave problema es que en Nicaragua no hay eso hoy. Lo que existe hoy en Nicaragua, si se pudiera llamar periodismo, pues es un poco de tema de propaganda y cosas así, pero no necesariamente
como el periodismo como tal. Creo que va a ser un poco difícil dejar pasar esta generación que está saliendo ahorita de las universidades. Creo que vienen con muchas debilidades, que habría que solidificar muchos temas éticos, temas de muchos temas, pero que creo que va a haber un vacío grande informativo que ya está sucediendo en Nicaragua por muchos años. Creo que luego tocará crear nuevamente toda una estructura periodística que ya tiene que ver un poco con el tema de redes, con el tema de las nuevas formas de comunicación. Pero yo siempre lo he dicho, independientemente de que las redes hoy estén en el boom, que los videos tienen que ser cortos, que todo se queda en la base del periodismo objetivo, que no tenés que denigrar a la otra persona. O sea, la base del periodismo sigue siendo la misma, que mucha gente la ha deformado, esos son otros 100 pesos, pero realmente el periodismo es el mismo. O sea, hay que tomar eso, y eso no va a morir, querramos o no, aunque hagamos con el teléfono, en redes, muchas cosas. Por ejemplo, a ver, una contrapicada o un paneo, siempre es el mismo, sea con el teléfono, sea con una cámara, sea para redes o sea para la televisión, siempre es el mismo. Es decir, hay una base que se tiene que recuperar. Por el momento le falta mucho, y me ha tocado trabajar con algunas nuevas generaciones que creo que hay que irles formando muchas cosas, pues. Muchas gracias, Winston, por este espacio. Ya para ir cerrando, solamente quiero agregar que te admiro muchísimo. Tu historia siempre me ha tocado, me alienta, y sobre todo quiero felicitarte también por no crear en vos o no cultivar una creencia limitante, ¿no? De que porque sos migrante, que no hablas bien el inglés, que estás en un país totalmente desconocido, te ibas a conformar con lo que encontrabas. Que quiero hacer un paréntesis también, o sea, no está mal para las personas que lo hacen, pero que siempre tuviste esa actitud y ese espíritu indómito, ¿no? De luchar por lo que quisiste, que la vida misma te fue abriendo los caminos, te fue poniendo las señales, que supiste verlas, y pues realmente te quiero felicitar y me siento muy orgullosa de vos como hermanos nicaragüenses. A mí me encantan cuando nosotros los nicaragüenses destacamos, y sobre todo cuando destacamos en el exterior, créanmelo, a mí se me hincha el corazón, porque realmente nosotros los nicas somos guerreros, trabajadores, y ver que hoy en día tenés éxito, pues de corazón te lo digo, muchas felicidades, y que se vengan muchos éxitos más para vos, que Gracias. No, la verdad que, miren, yo les soy sincero, la verdad es que yo le comenté, creo que, no sé si fue en una entrevista que lo dije, pero una de las cosas que yo siempre le he dicho a mis hijas, yo no quiero que mañana digan que su padre fue un mal periodista, que fue un periodista que se vendió, que fue un periodista que le quedaba mal a la gente, fue un periodista sin vergüenza. Y lo hago por mis hijos, por mis padres y por mis amigos. Y eso para mí es una de las cosas más importantes, porque yo como amigo, mañana no quiero que le vayan a decir a un amigo, ay, vos sos amigo de ese. Ni quiera Dios. Le soy sincero que eso a mí no me gusta, por eso es que intento hacer las cosas de la mejor manera. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad para salir adelante, y me ha puesto a las personas también adecuadas para salir adelante. Y efectivamente, ¿no? Yo me siento orgulloso también de ustedes, puedo mencionar nombres como Donaldo, como otros periodistas que están en España, que han siempre desarrollado sus proyectos a mucha lucha, con mucho esfuerzo. Aprender a trabajar con StreamYard, aprender a usar esto de la cámara que no conecta, eso para mí, me siento también orgulloso de todos ustedes. Enseñáramos nuestro set. Sí, me dio risa cuando él dice, te vas a reír de mí, pero yo empecé aquí, y yo en mi mente, si supieras, hermanito, cómo estoy yo. No, es una cuestión, yo creo que es un proceso, claro, no crean que yo este es algo que hemos venido trabajando, este es mi día a día, y tengo por ahí la tacita de café que no la dejo,
Pero sobre todo creo que hay que ir poco a poco, no hay que desesperarse porque esa es otra de las cosas que creo yo. Hay veces nos queremos ver en otros y me he pasado un par de veces que me he encontrado con Estados Unidos que me dicen, y fulano ya en 2 años compró 3 carros, compró 4 casas en Nicaragua y compró, pues bendito sea Dios que lo hizo. Yo voy al suave pero voy a paso firme. Hay veces no nos desesperemos porque otros hacen también en el sentido de que nos queremos poner a competir. Yo digo que vamos poco a poco echándole ganas, pero a paso firme, más en el tema de periodismo. Me encanta que hayas mencionado eso, porque hoy en día con las redes sociales vivimos en el mundo de la comparación, comparándonos constantemente y volviéndonos locos con eso que vos decís. Y no necesariamente para todos tienen que ser los mismos logros, no necesariamente vos querrás un carro ahorita, por ejemplo. No tenemos que tener las mismas metas, ni la definición de éxito es igual para todos, a como siempre les decimos aquí en este podcast. Menos verse en las redes, que a veces no mira las redes. ¡Wow! Además que las competencias son personales, uno tiene que competir con uno. Y uno ni sabe también que si la persona como está en la mente puede estar adentro de un carrazo con una depresión horrible y vos no sabés. Entonces, por eso también no tenemos que estarnos comparando y me encanta que lo hablemos abiertamente por aquí, porque es uno de los objetivos del podcast, que cuando la gente escuche esto y termine de escuchar el episodio se sienta mejor, no que se sienta peor y rematada cuando le escuche. La idea es inspirarlos con historias como la tuya, que es bastante inspiradora y que nos motiva muchísimo, que de esta manera me sumo a todas las felicitaciones, la admiración y las palabras de orgullo que te ha dicho Katy, y que las personas pues tengan esa dosis que hoy en día con lo convulso que está el mundo la estamos necesitando tanto. Así es que gracias por tu tiempo, porque al ser, imagínate, un empresario, ya tenés muchas cosas que hacer. Ya vimos que lo están apurando. Ya vimos, mira cuántos postings tiene. Sí, entonces muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Sabemos que este video va a llegar a las personas que necesitan oírlo. Para eso también necesitamos que vos, que nos estás viendo, escuchando, lo compartas, se lo pases al grupo de tu familia en WhatsApp, se lo pases a todo el mundo por WhatsApp, compartas el link, nos sigas en redes sociales y te suscribas a nuestro canal para que esta historia le llegue a más personas. Así es que un placer haber conversado con ustedes. Pero espérate, sí, solo lo que le voy a robar unos 3 minutos. ¡Ay, Dios mío! Perdón, me estoy adelantando. Sí, Winston, es que tenemos una dinámica de cierre, que de hecho la estamos acá estrenando con vos, y es básicamente que vos nos digas 2 verdades y una mentira sobre vos. Y pues nosotras vamos a tratar de identificar cuál es la mentira. No sé si me estoy dando a entender. Verdad o mentira que a mí no me gusta la comida nicaragüense ahora, ya eso no lo consumo, la verdad que procuro que sea colombiana o venezolana. ¿Verdad o mentira? Mentira. No, mentira eso, yo sigo amando la comida de Nica, es más, no me voy de Miami porque amo la comida de Nica. Ajá. Es que eso es imposible. Imposible. ¿Verdad o mentira que soy una persona muy enojada? Mentira. Te veo tranquila. Ustedes porque lo ven, pero le voy a ser sincero, muchas veces la gente cree que no, es más, aquí me dicen, mire, Don Winston, hay personas que ni quieren transar conmigo porque dicen que me miran muy enojado y no, realmente no, yo soy así. A mí me pasa. Hay que preguntarle a la gente. Mira, a mí me pasa, a veces yo todo el tiempo estoy como así. Como sí, confirmo, sí. Entonces, bueno, yo trabajé con ella, con Nidia, y si me miraba así, dice que le daba miedo hablarme. Yo, Katy, tal cosa y ella. Bueno, y la última. Esta última, ustedes me van a dejar decir porque es un tema que tiene que ver con los nicaragüenses. Yo creo que se la voy a poner difícil. ¿Verdad o mentira que la impuntualidad es uno de mis defectos? Mentira.
verdad. Ah, bueno. Es verdad. No. Y eso tiene que ver mucho si es mentira. Hoy por hoy procuro ser lo más puntual posible. O sea, antes de venir a Estados Unidos creo que yo era impuntual. Pero ahora, estando fuera de Nicaragua y tiene que ver con el tema del exilio, yo ahora procuro, si un evento me toca a las 10, yo estoy ahí a las 8:30, 9, procuro estar puntual, muy puntual ahí, o sea, antes del lugar. Incluso ya me he comenzado a como enojar cuando no cumplen, yo estoy como que, qué barbaridad, no han venido. Entonces, Y yo vine temprano. Yo vine temprano, qué barbaridad, pero realmente ha sido una de las costumbres que he tenido que cambiar para poder salir adelante aquí en Estados Unidos. Porque si no te dicen, tranquilo, llegaste tarde, 15 minutos antes, da la vuelta y buscamos a otro. Aquí es así. Wow. Bueno, muchísimas gracias, Winston. Gracias Gracias por a tu ustedes. tiempo. Lo disfrutamos un montón. Muchísimo. Gracias, chicas. Nos vemos. Chao. Un placer. Ay, Me saludan a con todos los por allá. Chao. Ok. En este viaje indómito, la verdad es nuestra meta. Indómitos, somos gritos en la noche, sin miedo a lo que rompes, somos la voz que brote. Indómitos, cada paso deja huella, en un mundo que se estrella, nuestra fe no se atropella. El eco de nuestras voces retumba en cada esquina. Esto es Indómitos, un espacio para los que desafían lo establecido. Aquí damos voz a quienes casi nunca han sido escuchados. Un podcast para quienes, frente a la adversidad, luchan por sus sueños. Queremos mostrar el éxito en formas que reflejen lo que realmente significa alcanzarlo desde adentro. Indómito es quien rompe reglas, supera obstáculos y no se deja dominar en su camino hacia lo extraordinario. Bienvenidos a Indómitos, historias que inspiran, resisten y transforman. Se retumba en cada esquina.